Los ladrones arrepentidos. Había una vez un ermitaño que vivía en soledad, en una ermita perdida, en el monte, y que se alimentaba de lo que buenamente encontraba en el campo. Cuando no se cuidaba de su alimento, se dedicaba a la oración, que le llevaba la mayor parte de su tiempo. Vivía de esta manera tan sencilla y escondida porque era hombre que nunca había pecado, ni de obra ni de pensamiento. Y Dios, complacido con él, le envió un ángel para que todos los días le dejara un pan en la ermita, mientras el buen hombre dormía. Hasta que un día, en el que se había alejado bastante de su ermita, se cruzó en su camino con una pareja de guardias que conducían a un preso. Y el ermitaño le dijo al preso: «Así os veis lo que ofendéis a Dios. La justicia os castiga, y luego vuestra alma se la lleva el diablo». Entonces Dios se ofendió mucho por el comentario del ermitaño, ya que aquel hombre lo llevaban preso sin culpa alguna, o sea, era un hombre inocente. Y para mostrar su enfado le dijo al ángel que no volviera a llevarle más pan. Cuando a la mañana siguiente el ermitaño vio que el ángel no le había dejado el pan tal y como le ordenase Dios, entonces comprendió que había cometido alguna falta y se echó a llorar apesadumbrado. Entonces vino el ángel trayendo una rama de zarza seca y le dijo: «Dios te castiga por tu imprudencia, pues el preso al que acusaste ayer era inocente. No te traigo ya pan, sino una rama de zarza seca que habrás de llevar siempre contigo, y la usarás de cabecera cuando duermas. Dios no te perdonará hasta que broten de la zarza 3 ramas verdes. Y desde ahora no vivirás del pan ni de los frutos del campo, sino que habrás de abandonar esta ermita y comer de lo que obtengas por limosna». Apenas el ángel hubo dicho esto, la ermita desapareció, y con ella el ángel. Y entonces el ermitaño sintió la soledad como un peso horrible, y volvió a llorar con gran amargura. El ermitaño iba de pueblo en pueblo pidiendo limosna, y cuando dormía se ponía la zarza como almohada. Así vivía, hasta que un día se le empezó a echar la noche encima sin avistar casa alguna, ni pueblo ni aldea. Y ya desesperado de encontrar un lugar donde dormir, fue cuando alcanzó a ver una luz en la lejanía, y se apresuró a caminar hacia ella, con el ánimo de cobijarse aquella noche. Cuando llegó a la luz, vio que provenía de una cueva, y el ermitaño gritó desde afuera: «¡Ave María Purísima!». A sus gritos salió una vieja, por saber qué quería, y él le dijo que solo buscaba un rincón donde echarse a pasar la noche. Pero aquella cueva era una cueva de ladrones y malvados, y la vieja le aconsejó que se fuera porque si venían los ladrones lo matarían para que no los denunciase. Pero al ver el cansancio y la soledad del ermitaño, la vieja se compadeció de él, porque además era una noche muy oscura, y lo escondió en el fondo de la cueva, donde no lo vieran los ladrones que nunca llegaban hasta allí. Y así, al poco rato, llegaron los ladrones cargados de sacos y talegos, cofres y joyas, porque aquel día habían hecho un robo muy grande, y era tanto el botín que decidieron llevarlo al fondo de la cueva. Y allí encontraron al ermitaño y lo cogieron y lo sacaron afuera. El capitán de los ladrones le preguntó a la vieja quién era ese hombre y qué hacía escondido en el fondo de la cueva. Y la vieja le contestó: «Es un pobre que anda pidiendo limosna, que andaba perdido y venía buscando cobijo, pero mañana al hacerse el día se irá». «Estúpida vieja», dijo el capitán. «Mañana cuando se vaya, correrá a escape a denunciarnos.
pero yo lo he de matar ahora mismo. Sacó su puñal para matar al ermitaño, y la vieja, gimiendo y llorando, le pidió que no lo hiciera. No lo mates, por favor, que es un buen hombre y no dirá nada. Entonces el ermitaño se adelantó hacia el capitán y dijo: déjale que haga lo que quiera, mujer, que será designio de Dios, porque yo vivía en una ermita, solo y apartado, dedicado a la oración, y porque ofendí a un preso que era inocente, llamándole ladrón, Dios me ha castigado a vagar por el mundo viviendo de limosnas, y no me perdonará hasta que no broten 3 ramas verdes de esta zarza seca que llevo conmigo. Al escuchar esto, dijo el capitán: entonces vuélvete a tu rincón, y mañana, apenas amanezca, te vas de aquí sin mirar atrás. El ermitaño se fue a acostar, y los ladrones se quedaron pensativos. Y la vieja comentó: si Dios le ha castigado nada más por un mal pensamiento, ¿qué no hará con nosotros que somos ladrones? Y los ladrones se pusieron pensativos, hasta que el capitán les mandó a acostarse a todos. Y no pudieron dormir aquella noche por pensar en lo que dijo el ermitaño. A la mañana siguiente, apenas amaneció, fue el capitán a ver si el ermitaño se había ido, y lo encontró muerto en su rincón, con la cabeza apoyada en la zarza seca, a la que le habían brotado 3 ramas verdes. Llamó a los demás ladrones y les dijo que allí mismo quedaba deshecha la partida. Los ladrones y la vieja se arrodillaron y se arrepintieron de todo lo malo que habían hecho hasta entonces. Luego hicieron un hoyo a la entrada de la cueva y enterraron en él al ermitaño y a la zarza. Y dejando todos sus tesoros en la cueva, se marcharon cada uno por su lado para llevar otra vida más tranquila, más buena. Y con el tiempo la zarza echó las 3 ramas fuera, y creció y se enmarañó tanto que cubrió por completo la entrada de la cueva, y nadie volvió a saber de ella. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así que los ladrones se arrepintieron al ver lo que había ocurrido con el ermitaño. Nunca es tarde para redimirse y hacer por fin las cosas buenas.